Hola, ¿qué tal? Soy Carne y hoy vamos a viajar en el tiempo. Vamos a descubrir cómo ha cambiado la educación en México desde los aztecas hasta la Revolución. Y bueno, comencemos. ¿Y qué es la época prehispánica? La época prehispánica es el periodo antes de la llegada de los españoles, antes de 1521. Y pues aquí se desarrollaron varias civilizaciones, como los olmecas, los mayas, los zapotecas, toltecas y mexicas también. Ellos ya contaban con un sistema de gobierno, religión y economía, y sobre todo las formas de educar a su población. Mucho antes de los TikToks y las selfies, los mexicanos ya tenían sus propias escuelas. ¿Y cómo era la educación en esa época? ¿Educación obligatoria? Sí, aunque no lo creas. A diferencia de Europa en esta época, en las culturas mesoamericanas, todos los niños deberían de ser educados, aunque el tipo de educación dependía de su clase social. Existían dos principales tipos de escuelas. El primero era el Calmecac y el segundo era el Tepochcali. ¿Y para quién eran? El Calmecac era dirigidos para hijos de los nobles, de los gobernantes o sacerdotes, y el Tepochcali era para hijos del pueblo, campesinos y guerreros. Y sobre todo, ¿qué enseñaban? En el Calmecac especialmente les enseñaban la religión, la escritura, la astronomía y sobre todo las leyes. A diferencia que en el Tepochcali les enseñaban principalmente los oficios, como la agricultura, la artesanía y sobre todo la disciplina militar a base de valores. Antes de ir a la escuela, los niños aprendían en casa los valores principales como respeto, obediencia, amor al trabajo y comportamientos sociales correctos. Su economía era 100% agrícola, que era frijol, cacao y maíz. Sí, cacao, el abuelo del chocolate. ¿Y cuál era la relación con la vida social y económica? Bueno, en la sociedad era básicamente por jerarquías. Nobles, sacerdotes, guerreros, artesanos, campesinos y esclavos. Y la educación ayudaba bastante a obtener ese orden, enseñando a cada quien su papel. Y en lo económico, como ya les comenté, la base de la economía era la agricultura. También había comercio, como muchos los conocemos, el llamado trueque, tributos de pueblos sometidos y sobre todo la producción de sus artesanías. Y un dato curioso, ¿sabías que los mexicanos ya tenían educación obligatoria mucho antes que muchos países europeos? Hasta los campesinos debían de aprender valores. No era una opción no educarse. ¿Sabías que en la época del México independiente ir a la escuela era más difícil que atrapar el wifi en un cerro? Hoy te voy a contar cómo era la educación justo después de que México se independizara. Y así sobrevivimos para contarlo. México se independizó en 1821, pero no fue como en las películas. Había desorden, deudas, guerras y básicamente nadie sabía bien qué hacer. Mientras tanto, la educación era simplemente para niños ricos. El 90% del pueblo no sabía leer ni escribir. Es triste, pero cierto. ¿Y cómo era la escuela en esa época? La mayoría de las escuelas eran controladas por la iglesia. Imagínate, una clase donde te enseñaban a leer, escribir y a sumar y aparte repetir 200 veces que no podías contradecir al padre. Y las niñas, bueno, las niñas casi no iban a la escuela.
y los niños que sí iban aprendían lo básico, pero de carreras profesionales como la ciencia, la tecnología, ni hablar. ¿Y qué aportaciones importantes hubo? Pero no todo fue malo, hubo héroes de la educación, como Gómez Farías, que dijo: oigan, no solo la escuela debe ser cosas de curas, o como las famosas escuelas lancasterianas, en donde los alumnos no se ayudaban entre ellos, como tutores buena onda. A ver, imagina que estás en una escuela y no hay suficientes maestros. ¿Cuál sería la solución? ¿Que los alumnos más avanzados enseñen a los más nuevos? Sí, así funcionaban las escuelas lancasterianas. Esta idea llegó a México a principios de 1801, después de la independencia, y la trajeron pensando: oigan, esto está barato y nos sacará del apuro. Pues claro, el país estaba en crisis y no había dinero para pagarle a maestros en cada pueblo. El sistema era como una cadena de ayuda. El maestro principal enseñaba a los alumnos más aplicados. A estos alumnos se le conocían como monitores, que eran encargados de enseñar a otros compañeros. Y así, de alumno a alumno, todos aprendían sin necesidad de muchos profesores. Y el más famoso, Benito Juárez, que con las leyes de reforma dijo: la escuela debe ser laica, gratuita y obligatoria. Y ¡pum!, primeros pasos a la escuela pública que hoy conocemos. ¿Y cuáles fueron los factores sociales y económicos que influyeron en esta época? En lo social, la educación era un privilegio para las élites, mientras que la mayoría de la población rural seguía marginada. Las mujeres comenzaron a acceder a la educación de manera muy limitada. Económicamente, el país sufría deudas grandísimas y falta de inversión en infraestructuras escolares, y esto hacía difícil garantizar la educación para todos. Sin embargo, la educación se empezó a ver como un medio para construir una nación más fuerte y democrática. Estamos en el tiempo de Don Porfirio, donde las escuelas se ven bonitas, pero solo por la élite. Hoy quiero hablarles sobre la educación en nuestra época y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Desde que asumí el mando he impulsado una serie de reformas que han transformado nuestro país, y la educación es una de las más importantes. ¿Cómo era la educación durante mi gobierno? El objetivo de la educación durante mi gobierno ha sido claro: una educación laica, gratuita y obligatoria, aunque en las prácticas no todos podían asistir a la escuela. Entonces, ¿todos aprendemos lo mismo? No exactamente durante mi gobierno. La enseñanza se centró en lo más necesitado del país para avanzar. Formación científica y técnica, modernización de nuestras industrias. Soy Justo Sierra. Impulsé la creación de la Universidad Nacional y promoví una educación basada en la ciencia y la razón. Gracias a las reformas hemos cambiado cómo enseñamos. Ahora usamos métodos más estructurados, como la enseñanza simultánea, y los alumnos aprenden juntos en un aula bien organizada. La educación no debe ser memorización, sino comprensión. He trabajado para mejorar la formación de los maestros y aplicar técnicas pedagógicas modernas. ¿Y cómo ven la educación en el Porfiriato? Ha cambiado mucho y he sentado las bases para el futuro, pero hay aún retos por lograr. El lema de Porfirio Díaz
era orden y proceso, y esto hizo que creciera mucho la economía, ya que se construyeron miles de kilómetros de vías de tren, minas y se modernizó la ciudad. Pero bueno, este proceso solo benefició a las clases altas. La mayoría de los mexicanos seguía trabajando en el campo en condiciones de pobreza extrema. Se le quitaron tierras a los indígenas y a los campesinos por las famosas leyes llamadas Ley del Deslinde. Mientras unos vivían como en París, otros apenas sobrevivían. Mas sin embargo, en la sociedad y en la desigualdad, la sociedad porfirista estaba muy dividida, ya que la élite vivía con lujos copiando modas europeas. Mas sin embargo, la clase media creció un poco, más los trabajos de oficinas, comercio y educación. Pero los campesinos y los obreros siguieron siendo explotados sin derechos laborales. Mas sin embargo, la ciudad se modernizó mediante electricidad, tranvía y edificios elegantes, pero el campo seguía igual. ¿Y cómo fue la educación en el Porfiriato? Porfirio Díaz impulsó la educación, pero con un objetivo claro: formar trabajadores obedientes y capacitados para la industria. Se crearon las primeras escuelas técnicas e industriales. Igualmente, se crearon escuelas normales para formar maestros. Y en 2005 se creó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Se enseñaba bajo la filosofía del positivismo, es decir, ciencia, orden y proceso. Pero, ¿quiénes estudiaban realmente? Son las clases altas y medias urbanas. El pueblo, campesinos e indígenas seguían sin acceso a la educación, ya que la educación era visto como un control social, más que como un derecho individual. Y ahora vamos a hablar acerca de uno de los momentos más importantes y más caóticos de nuestra historia, la Revolución Mexicana y la posrevolución. Vamos a conocer cómo la educación cambió este periodo. ¿Qué pasó con la economía después de tanto conflicto? Y sobre todo, cómo se transformó la sociedad mexicana tras este conflicto. Prepárate para conocer cómo México intentó reconstruirse después de una guerra interna y cambió todo. La Revolución Mexicana inició en 1910 en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Fue una lucha social y armada, ya que buscaba justicia para los campesinos, los obreros y clases populares, cansados de la desigualdad. Líderes como Francisco Madero, Emiliano Zapata, Pancho Villa y Venustiano Carranza lucharon por sus ideales, aunque no siempre de acuerdo entre ellos. El proceso fue largo, pero su objetivo principal era acabar con las injusticias del porfiriato. ¿Y cómo era la educación durante la revolución? Durante la revolución, la educación era muy limitada, especialmente en las zonas rurales. Las escuelas eran cerradas por los conflictos armados y no había una política educativa clara. Sin embargo, líderes como José Vasconcelos, en la etapa posrevolucionaria, impulsó la educación como base para reconstruir al país. Se promovió la educación laica, gratuita y obligatoria, enfocada en llevar alfabetización a todo el país, revalorizar las culturas indígenas y campesinas, formar ciudadanos críticos y conscientes. La educación se convirtió en una herramienta para unificar a la nación y crear una identidad mexicana. ¿Y cómo fue la economía después de la revolución? La revolución dejó en ruinas a México. El campo devastado, las industrias paralizadas,
y la economía muy debilitada. Pero poco a poco, con la nueva Constitución de 1917, se impulsaron cambios como el reparto agrario, la nacionalización de recursos y la protección a los trabajadores. Estos cambios tomaron años, pero sentaron la base de un México más justo, al menos con papel. ¿Cómo era la sociedad en la posrevolución? La sociedad mexicana también se transformó. Se creó un sentimiento de identidad nacional. El arte, la cultura y la educación se utilizaron como un método de integración. Se reconocieron los derechos de los campesinos y de los obreros. Se crearon programas como las misiones culturales, llevando educación, salud y cultura a las comunidades rurales. Se fortalecieron los sindicatos y las organizaciones de los campesinos. Aunque las desigualdades no desaparecieron, hubo un esfuerzo real por integrar a los sectores más marginados. Y bueno, estas han sido las principales etapas por las que ha pasado la educación en México, desde sus inicios hasta la actualidad. Como vimos, ha sido un proceso lleno de retos y cambios, y avances que han marcado la forma en que aprendemos hoy en día. Gracias por acompañarme en este recorrido.